Buenas, buenas. Bueno, como les conté, hoy voy a hablar sobre un tema que a mí me encanta. La primera vez que escuché sobre este tema me dio un poco de miedo porque saber que había cualidades mías escondidas no me gustó mucho, pero ahora, a medida que voy incorporando partes de la sombra, porque creo que es un trabajo para siempre, siento que son las partes que incorporándolas más diferencia me hicieron en cuanto a cambios, en cuanto a quererte más y todo. Así que espero que les guste y que puedan sacar algo positivo de esto. La sombra es un término que va a traer Jung, que es un psicoanalista, y que lo que va a decir es que cuando somos chicos, partes de nuestra personalidad se van dividiendo en las que son buenas y aceptadas y las otras que no son tan aceptadas. La sombra va a guardar todos los aspectos que no somos capaces de aceptar de nosotros mismos y que en algún punto tampoco somos conscientes de que los tenemos, porque nuestro ego no los quiere reconocer como propios. Por ejemplo, si yo rechazo la ira o de chica entendí que enojarme no estaba bien y que estaba mal y era incorrecto, yo la ira la voy a tener como una cualidad negativa que expresa a la gente violenta y que por eso yo no la tengo que expresar. Entonces la reprimo y la guardo en mi sombra. Entonces, todo lo que forme parte de nuestra sombra va a ser lo que no sabemos ni siquiera que está ahí, lo que está oscuro. Ahora, ¿qué pasa con nuestra sombra? Nuestra sombra es como si, imagínense que todas las partes de nuestra personalidad fuesen amiguitos del colegio. Y la sombra es como la única que dejamos aparte y no la incluimos en el grupo. Y la sacamos, y ni siquiera la escuchamos, no la vemos, nada, no la aceptamos, la rechazamos completamente. Entonces, este rechazo hacia una parte de nosotros mismos termina siendo un rechazo hacia nosotros mismos, y además de gastar un montón de energía negando todos estos rasgos y polarizándonos al otro extremo, porque si no podemos soportar la ira, entonces somos completamente amables y eso también requiere un montón de energía. Además de esto, el mensaje que hay por detrás es que no sos amado si mostrás esta parte tuya y que no te van a querer o que te van a juzgar por mostrar esta parte tuya. Entonces, mientras más reprimida esté la sombra, más baja va a quedar tu autoestima y menos amor vas a tener por vos mismo, porque vos te estás diciendo que no está bien algo tuyo. Es esta inseguridad de fondo que tenemos todos de, en el fondo, tener algo malo. Seguramente ya lo hayan escuchado, pero hay una frase de Jung que dice que hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Esa frase lo que quiere decir es que mientras más neguemos nuestra sombra, más nos van a pasar cosas que no podamos explicar, pero que tengan un montón que ver con eso que reprimimos. Porque vamos a traer gente que muestre esos rasgos, porque nos va a molestar esas cosas, pero no vamos a entender por qué, o nosotros mismos vamos a intentar hacer algo y después contradictoriamente vamos a hacer otra cosa. Cuando, por ejemplo, tal vez querés tener una relación de pareja y cuando aparece una persona estable, buena, todo, no podés encarar esa relación de pareja, porque hay algo en tu inconsciente que no te lo permite. O incluso puede ser que atraigas al mismo tipo de gente. Por ejemplo, siempre atraiga gente egoísta, egocéntrica, que piensa solamente en ella. Y esto, que es algo súper común, que escuchamos todo el tiempo, pasa porque nosotros no nos permitimos nada de esa sombra. Entonces la sombra, como no la dejas salir de buena manera, se va como a meter por los agujeros que van a ser las personas de tu alrededor o vos un día explotando porque la reprimiste un montón. La sombra básicamente lo único que pretende es que le incorporemos como una más de nuestras partes. No quiere decir que de repente seamos gente súper enojona ni que vayamos al extremo, al contrario, lo que no nos damos cuenta es que vamos al extremo cuando la reprimimos. Integrar la sombra va a ser como una especie de amor más pleno hacia nosotros. Nos estamos queriendo por lo bueno y por lo malo, que al final es como todo lo sano de las relaciones. Vos a tu amigo no lo querés nada más cuando está sonriente y feliz. Lo querés cuando está triste, lo querés cuando está de mal humor, lo querés en todos los momentos. Esta sombra, en cuanto a la familia, que fue lo que por Instagram me dijeron que más les interesaba, aunque las relaciones también estaban muy empatados, así que lo vamos a intentar relacionar un poco, pero seguramente igual haga otro episodio sobre relaciones en específico. Hoy vamos a la familia. Para empezar, quiero hablarte de la conexión que tenemos con nuestros antepasados. Tanto el espermatozoide de nuestros papás como el óvulo de nuestra mamá estaba en nuestras abuelas. Cuando nuestra abuela tenía en su pancita a nuestra mamá y a nuestro papá, se estaban formando el óvulo que iba a ser parte de nosotros y el espermatozoide.
El tema con los espermatozoides es que se reproducen un montón, en cambio los óvulos es como que ya tenés esos fijos, esa cantidad, y tu mamá ya nace con esa cantidad fija. Antes se pensaba que solamente heredábamos los rasgos de nuestros padres, como el color de los ojos, el pelo, los rasgos y demás, pero ahora los estudios de epigenética muestran que solamente es un 2% eso, y que el 98% está compuesto de todas las cosas que son más personales, como la personalidad de tu mamá o tu papá, la forma de expresarse emocionalmente y cosas más allá de lo físico. No los voy a llenar mucho con los estudios que hicieron, pero hay uno o dos que me re sorprendieron, que son estudios que les hicieron a mujeres que estaban embarazadas y estuvieron cerca de las Torres Gemelas o en las Torres Gemelas. Y comprobaron que las mujeres que habían tenido estrés postraumático, lo tuve que repetir como 5 veces para que me salga, le habían traspasado unos niveles de cortisol más altos a sus hijos en comparación a las mujeres que no habían tenido estrés postraumático. A este nivel es que nos influencian nuestra mamá y nuestro papá y que la relación con ellos es tan importante. Muchas veces, como les contaba al principio, queremos algo para nuestra vida, queremos formar una pareja, queremos tener hijos, queremos ser sanos o tener hábitos saludables, y hay cosas que hacemos que son completamente opuestas a eso y que son incontrolables casi. Entonces nuestras acciones contradicen a nuestras intenciones. Queremos algo y actuamos completamente opuesto a eso. Y muchas veces esto tiene que ver con bloqueos que tenemos con nuestros padres. Al final, ya metiéndonos en símbolos de los padres, la mamá y el papá son los que nos dan la vida. Entonces, de alguna manera, hay como un flujo que corre, que es el que ellos nos transmiten a nosotros. Ellos nos dan la vida y nosotros, si no estamos conectados con esa vida, de alguna manera u otra se bloquean partes de lo que nos es posible. Y entiendo la sensación de que tal vez escuchar esto te detone o te ponga nervioso porque tal vez no puedes tomar ese flujo todavía. Y está bien, todos tenemos nuestros tiempos, nuestros procesos, y creo que solamente vos sabés si es momento para abrirte a esto o no. Pero también creo que cuando nos pasan estas cosas, de no entender por qué no podemos superar algo, no podemos tener una pareja estable, no podemos conseguir un buen trabajo, siempre sentimos las mismas sensaciones y los mismos patrones se repiten a nuestro alrededor, siento que nos empezamos a frustrar un poco y que bueno, a veces caemos en la de culpar a nuestros papás y quejarnos con ellos y las cosas que nos faltaron y que por su culpa ahora estamos con esto. Y te entiendo, yo pasé por un gran rato de eso, pero realmente eso al final te pone como en un lugar de no poder hacer nada, de que todo tu control y lo que te pasa en la vida como que te pasa por encima. La idea de esto es que vos puedas ver cosas tal vez de tu inconsciente o de tu sombra, pero también puedas sentir que hay otra opción, que hay algo que vos podés controlar, porque una vez que ves las cosas, ya algo está sanando. Antes de contarte los 3 traumas inconscientes que puede haber con tus papás, quiero que conectes un poco con la relación que tenés con ellos. Va a ser muy breve, solamente quiero que te imagines a tu mamá y a tu papá. Si querés cerrar los ojos para imaginártelos, cerralos. Y que te imagines la sensación que sentís cuando pensás en ellos dos. Como si estuviesen ahí. Te querés ir, te querés acercar. Y si te viniesen a dar un abrazo, ¿qué sentirías? ¿Qué sentís por tu mamá y qué sentís por tu papá cuando te quiere dar un abrazo? La idea de esto es que conectes un poco más con esta relación y te des cuenta si alguna relación está más trabada que otra, con cuál te sentís reabierto y con cuál no, o tal vez con los dos tenés un bloqueo. Y ahora sí te voy a contar los 3 traumas principales que quedan en el inconsciente familiar. El primero y principal es la función con uno de ellos, con sus sentimientos, con sus actitudes, con sus formas de pensar, sentirte muy identificado con uno. Tal vez te dolía muchísimo ver sufrir a tu mamá o a tu papá, e incluso intentabas ayudarlo, aconsejarlo, escucharlo. Pasa mucho con los primeros hijos, pero puede pasar con cualquiera de los hijos, tal vez con el último, que le hacen como de psicólogo a su mamá o a su papá. Y los escuchan y los quieren como sacar de ese dolor y hasta te sentís mal porque tu mamá o tu papá se sienta mal. El tema es que cuando somos chicos, nuestra personalidad, nuestro yo, se va como formando muy de a poquito. Entonces es normal que al principio nos creamos que no estamos en realidad separados de nuestros papás.
Entonces a esa edad es muy normal que el hijo piense que puede ayudarlo y que quiera ayudarlo, pero después, cuando crecemos, esto se transforma como en una especie de lealtad. Porque inconscientemente vos crees que si compartís ese dolor, por lo menos esa persona no tiene que cargar con ese dolor solo. Y esto se ve, por ejemplo, en relaciones repetidas. Por ejemplo, tu mamá nunca pudo tener una pareja estable, entonces vos tampoco podés tener una pareja estable. O tal vez un papá que no tenía lugar en la familia, que no podía decir su opinión, también el hijo no puede decir su opinión en su familia. O lo pasan por arriba y no puede poner límites. Tal vez hasta tengas los mismos problemas que tenían tus papás. Tal vez tu mamá se quejaba sobre tu papá y esas mismas quejas son las que vos hoy decís de tu pareja. Finalmente terminamos repitiendo las situaciones parecidas a nuestra mamá o nuestro papá por esta lealtad, pero también queremos salvarlos, como que queremos sacarlos de su dolor. Y acá es cuando está el problema, porque no podemos pretender salvar a nuestros padres. En realidad no podemos ni siquiera pretender salvar a nadie. Y a mí una frase que me digo cuando me agarra la de la salvadora es que yo no puedo ni conmigo misma, ¿cómo puedo pretender querer salvar a otro? Al final esto es algo bastante hipócrita que hacemos los hijos de creer que tenemos un mayor nivel de sabiduría porque somos sus hijos, cuando al final probablemente estemos repitiendo lo mismo. Y mientras más nos moleste, más está en nuestra sombra esto. Más lo vamos a proyectar. Y si no somos nosotros los que expresamos esas características que tanto nos molestan de nuestros papás, va a ser la gente de alrededor, sobre todo las parejas. Otra cosa que también tiene el tema de identificarnos con uno de los padres es que nos va a costar mucho recibir porque estamos intentando darle a alguien que nos trajo a este mundo y que ellos serían los que nos tendrían que dar ayuda o sostenernos. Entonces como que estamos al revés. Y esto impide que podamos recibir no solamente de ellos, sino también de todos los demás. Entonces en una relación de pareja o hasta de amigos nos va a costar mucho recibir, porque estamos acostumbrados a intentar salvar, ya que ese es nuestro papel. El segundo tema inconsciente puede ser que rechacemos, critiquemos y juzguemos a uno de nuestros papás. El tema acá es que probablemente haya habido situaciones, conductas, hechos que tuvieron nuestros papás con nosotros o con cosas de la vida que nos habrán afectado un montón. Y hay algo muy loco que leí hace poco, que nuestro cerebro tiene como una tendencia mayor a guardar las situaciones negativas. Entonces tal vez pasó algo malo en tu vida y te lo acordás como un hecho súper traumático, y de todo lo bueno, de los momentos en los que tal vez tu papá o tu mamá sí estaba para vos y te prestaba atención y te acompañaba y estaba ahí, no te lo acordás. Solamente te acordás de ese hecho traumático que te dolió. Y por supuesto que el dolor que te generó ese hecho o esos hechos son muy válidos. Pero lo único que te voy a leer es una frase sobre el rencor que a mí por lo menos me cambió un poco la visión, que dice que tener rencor es como tomar veneno y pretender que se enferme el otro. Cuando seguimos dolidos y con rencor, seguimos súper conectados a esa experiencia e igual de involucrados con ellos también y con la energía que ponemos ahí. Y estar en eso nos saca un montón de autonomía y de control sobre nuestra vida. Nadie dice que no pongas límites ni nada de eso, la cosa va más como al interior. Pero bueno, lo que puede pasar es que vos rechaces a tu mamá o a tu papá y que te pongas tal vez del lado del otro. Si por ejemplo vos hablabas mucho con tu mamá y tu mamá te hablaba muy mal de tu papá y siempre decía que era frío, que era mujeriego, que era infiel o lo que sea, y vos como hija tal vez lo rechaces un montón a tu papá, pero después te aparezca una pareja que es igual de mujeriego, igual de infiel que tu papá. Lo mismo puede pasar con el hijo cuando rechaza a un padre infiel, abandónico, lo que sea, y que después él mismo tenga esa lealtad con el padre, porque como conscientemente lo rechaza y lo aleja al padre, de alguna manera tiene que estar conectado. Entonces tiene esta lealtad de hacer las mismas cosas que él, que tanto rechaza. Puede ser también que rechacemos a nuestra mamá porque nos parece una persona súper dependiente de los demás y súper sumisa y que siempre se dejaba maltratar por los demás y todo. Y después o no queramos estar en pareja porque sabemos que eso nos puede pasar, o seamos igual de sumisas.
Es algo muy loco, pero es como nuestra manera inconsciente de quererlos y de tenerlos en algún punto presentes en nuestra vida. Y tal vez te pasó, como a mí también me pasó, de rechazar a alguno de los dos a tal punto que necesitabas alejarte y tomar mucha distancia. Al final es como que igualmente te pesa estar rechazando a tu papá o a tu mamá. Y cada vez que lo ves, o si no lo ves, cada vez que lo pensás, es como una pesadez que decís, ay, ¿por qué tiene que estar pasando esto? ¿Por qué no puede terminar? ¿O por qué no puedo soltar? Entonces, el segundo es básicamente que cuando rechazamos a uno de nuestros padres, para quererlos y para incluirlos de alguna manera, repetimos sus acciones, sus formas de ser y demás. Incluso también puede pasar con padres alcohólicos o agresivos que lo recontra rechazás, pero al final terminás siendo igual de agresivo y alcohólico, porque rechazar implica dejarlo en tu sombra. Entonces, si vos dejás algo mucho en la sombra crece, crece, crece y en algún momento explota en tu cara. Y sos agresivo como tu papá. El tercer trauma que puede haber ocurrido es una interrupción temprana con tu mamá. Pensemos que la mamá es como el top de nuestros traumas. Estábamos en su panza, de repente nos separan y ya eso es medio traumático. Y es de quien aprendemos lo que es el amor a través de la alimentación, a través del afecto. Los nenes que no reciben afecto durante los primeros años de vida literalmente se mueren. Así que así de importante es la presencia de nuestra mamá. Entonces, para buscar esta interrupción, pregúntate si cuando naciste tal vez tu mamá tuvo mucha ansiedad, estrés o depresión postparto, entonces no podía conectar con vos y aunque tal vez te tenía físicamente, emocionalmente no te podía dar nada, entonces había cierta desconexión. O tal vez te quedaste internado porque eras prematuro y te tuviste que estar en una incubadora, tal vez a tu mamá le tuvieron que hacer una operación. También puede pasar que le haya pasado un trauma a ella o que se le haya muerto tal vez su papá, su mamá y que esté atravesando un duelo mientras vos eras muy chiquito. Y eso puede tener un efecto en vos. Cuando se interrumpe la relación con la madre a tan poco tiempo, después se puede ver como una persona que siente una especie de ansiedad a la hora de estar con alguien y que o bien no quiere estar con nadie o que cuando esté con alguien de repente se distancie, se cierre, se aísle en sí mismo, como que esté más seguro solo. Y muchas veces pasa que solamente el hecho de imaginarse teniendo un vínculo como muy cercano les dé como una especie de asfixia, de decir no, no puedo, no puedo, no puedo, me ahogo. Entonces, con todos estos traumas, ¿qué hacemos? Para empezar, verlos es la parte más importante, darte cuenta en qué punto te encontrás. Y creo que después hay dos partes. Una tiene que ver con tus papás y es poder entender esto de que nuestros papás también fueron niños. También sufrieron traumas y aunque parezca que todo lo que te hacen en este momento parece que te lo hacen con maldad y con bronca y que podrían hacerlo mejor, si pudiesen hacerlo mejor, lo harían mejor. No aprendieron otra cosa. Aunque tu papá sea el narcisista más narcisista del mundo y sea egoísta y todo, él también estuvo en una casa con un narcisista que seguramente lo trató muy mal y esto es en lo que se convirtió. Entonces, entiendo que esta es una visión distinta, pero que una vez que puedas verlo así, y realmente tener un poco de compasión, es que vos también te podés liberar. Porque quieras o no, seguir atada a esa historia es como que te mantiene en ese rechazo y en esas lealtades. Entonces la manera no es perdonar y ya está, y bueno, sean mejores amigos y júntense todos los días a tomar un café cuando nunca te llevaste bien con esa persona. No, nadie dice eso. Hay otras maneras de vos estar en paz con eso, de vos soltar o poder tomar desde otro lugar. Para esto, Jung también trajo esta idea de la imaginación activa que se fue comprobando en estudios que es muy útil, que es básicamente como imágenes sanadoras que nos hacemos en nuestra cabeza, como sería la visualización o las meditaciones. Entonces, teniendo un poco más de compasión, puede ser que nos podamos imaginar una escena de que nos pidan perdón o que nos consuelen, que nos sostengan, que nos digan te amo, que nos digan estoy orgulloso de vos, que nos liberen, que nos den nuestro espacio
Cada imagen sanadora va a ser especial para vos. Si querés, lo que sí puedes hacer es hacer un ejercicio de visualizarte como si fueses un nene, si tenés una situación precisa, mejor, en la que la hayas pasado mal o que necesitabas el apoyo de tus papás, y te visualices como un nene y visualices a tu mamá y a tu papá. Y te pongas en el lugar de ese nene que tuvo un mal día, que la pasó mal, que le pasó algo, y que tu mamá y tu papá te digan las palabras que necesitaba escuchar ese nene. Ese ejercicio es muy lindo y muy sanador. Y mientras más lo vas repitiendo, está comprobado que vas creando nuevas vías neuronales y que van como sanando ese trauma. Y después la otra cosa tiene que ver más con uno y es encontrar como cuál es nuestro síntoma, nuestra queja, lo que siempre nos molesta. Y eso requiere que estés atento, que veas las proyecciones que estás haciendo en los demás. Que te preguntes, ¿qué es lo que más me molesta de mi mamá y de mi papá? Hacete una lista de cada uno y empezá a notar, y cuando termines, pregúntate en qué lugares sos vos así. ¿Cuándo te haces eso a vos mismo o a otros o a ellos, a tus papás? Porque esas son las 3 formas que se puede manifestar. O te lo haces a vos mismo, eso mismo que te molesta, o se lo haces al otro, tal vez a tu pareja, a tus amigos, o tal vez se lo haces a la misma persona con la que estás proyectando. Tal vez te pase que tu papá es muy frío y no demuestra sus emociones y nunca te dice te quiero o lo que sea, y vos te quejas de eso de tu papá. Pero vos, cuando tu papá es frío con vos, sos igual de fría también. Eso es invertir el pensamiento y devolvértelo a vos. ¿A qué tiene esto para enseñarte a vos? Después, con la queja y los síntomas podemos ver las cosas que se repiten, lo que en tu vida es como ya una piedra, la roca, como yo siempre tal cosa, siempre me pasa tal otra, siempre atraigo tales personas. Eso es clave porque muestra lo que vos todo el tiempo estás chocando, o sea, el aprendizaje que tenés que hacer. Estas frases que se repiten o situaciones pueden ser, por ejemplo, nadie me ve, a nadie le importo, estoy sola, nadie me quiere, el mundo no es un lugar seguro, siempre estoy en peligro, la gente se aprovecha de mí, siempre me dejan, nunca soy suficiente. Bueno, un montón. Básicamente hay un montón, pero cada una es especial para nosotros, para cada uno. Porque una vez que ves eso, podés darte cuenta y buscar en tu historia de dónde viene, no solamente en la tuya, sino también en la de tu mamá, en la de tu abuela, y poder reemplazarlo con imágenes en las que estés acompañado de alguien, en que no estés solo, en que sí te acepten, en que sí seas amado, en frases también sanadoras que sean lo contrario a eso y que te las repitas con la sensación de sentirte a salvo y vayas básicamente cambiando tu cerebro, tu parte inconsciente, aceptando también esa parte de la sombra como algo normal, como algo que tenemos todos. Todos sentimos algún tipo de miedo. De todos esos que dije, las frases, alguno de esos a alguien le pega. Pero como no todos tenemos las mismas, es importante que vos busques la tuya. Que te preguntes cuál es tu mayor miedo, qué es lo que más te dolió que te hicieron tus papás. Y a través de la queja y los hechos que se repiten, te vayas dando cuenta para después poder arrancar a sanar eso. Pero para empezar tenés que darte cuenta qué tenés que sanar. Más o menos eso fue todo. No sé ni cuánto va a durar esto, pero me encantó grabarlo y espero que les guste este tema porque a mí estos temas me encantan. Y síganme en Instagram, que voy a subir bastantes ejercicios escritos, así los pueden seguir a su tiempo y los pueden anotar y escribir y meterse más profundo si es que ya están hartos de repetir patrones. Y nada, coméntenme qué les pareció el episodio, si les gustó, si se sienten identificados, con cuál de los 3. Y les mando un beso enorme y que anden muy bien. Chao, chao.